La gracia de Dios transforma. La gracia de Dios limpia de pecado. La gracia de Dios te libra del poder del pecado. Ahí en Lucas 5 vemos estas tres cosas perfectamente ilustradas. Que la gracia del Señor transforma la vida del pecador. La gracia del Señor también te limpia del pecado. Pero no solo eso, la gracia del Señor te libra del poder del pecado. Hay un versículo precioso en la Biblia que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahí se nota que la gracia de Dios no es un concepto, no es una doctrina, es una persona que está en el trono. La gracia de Dios es Cristo Jesús. ¿Puede decirlo hoy conmigo? La gracia de Dios es Cristo Jesús. Él es la gracia personificada. Nos debemos de acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, dice, misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? Que no solo te limpia de pecado, sino también te libra del poder del pecado. Cuando el cristiano se acerca a la gracia del Señor, o más bien cuando la gracia del Señor nos alcanza, nuestra vida no va a ser igual. Así le pasó a Pedro. Usted lo puede ver en Lucas capítulo 5, ahí lo puede leer en casa. Puede ver usted cómo la vida de Pedro el pescador jamás fue igual, porque el Señor Jesús estaba predicando desde su barca en el lago de Genezaret, que es el mismo mar de Galilea. Pedro era un simple pescador, no solo un pescador, era un pecador, pero la gracia del Señor llegó a su vida. Cristo llegó a su encuentro y le dijo que metiera la barca porque Dios le iba a dar una pesca milagrosa. Pedro, algo dudoso, no quería tirar las redes, tiró solo una y captó tantos peces que las redes se rompían. Y el Señor transformó su corazón. Inmediatamente se vio en el corazón de Pedro la obra del Espíritu, porque se puso de rodillas y empezó a reconocer: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Ahí había llegado el arrepentimiento al corazón de Pedro. Había llegado la fe que Jesús era el milagroso, el poderoso Hijo de Dios. Él era el Mesías. Entonces Jesús transformó su vida y le dijo: no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Lo mismo vemos al final de este capítulo 5, cómo llamó a Leví el recolector de impuestos, conocido también como Mateo. Así que la gracia de Dios transforma tu vida. Quizás tú y yo estamos como estos pescadores, muy ocupados en los quehaceres de la vida, pero quiero decirte que no es casualidad que estés viendo este mensaje. La gracia de Dios ha llegado a tu vida. Jesús te ha salido al encuentro y Él te quiere transformar en un instrumento de salvación. Él quiere perdonar por completo tus pecados. Mire, la gracia del Señor nos perdona y nos limpia de pecado. Decíamos al principio, la gracia de Dios nos limpia. Esto se ve claramente en el milagro del leproso. Usted lo puede ver ahí mismo en Lucas 5. El Señor sana a un leproso que le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Al instante el Señor extendió su mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Mire, la sanidad que recibió este hombre fue mucho más que solo sanidad del cuerpo, porque a un leproso nadie lo tocaba. Probablemente tenía años de no sentir el calor humano, de sentir el repudio, el rechazo, el asco, el escándalo de la gente al verlo. Pero el Señor Jesús sanó su corazón y sus emociones, tocándolo con compasión, con amor. Sanó también su cuerpo con ese poder. Mire qué precioso, que bajo el antiguo pacto la lepra es contagiosa, pero bajo el nuevo pacto Jesucristo contagia de salud a los que toca. Así que el poder de Dios limpió a este leproso. Así la gracia de Dios nos limpia de pecado. La lepra se parece mucho al pecado, así como aquel sirio, ¿verdad? Naamán, que se sumergió 7 veces en el Jordán y salió completamente limpio. Así el creyente, cuando es bautizado en Cristo Jesús, la sangre de Cristo lo limpia por completo de todo pecado. Puede decir hoy: la gracia de Dios me limpia de pecado. Cristo Jesús ha lavado por completo tus pecados. Y usted dirá: pero yo volví a pecar después que recibí a Cristo. Pero eso es lo precioso de la sangre de Cristo, que nos limpia diariamente, que nos limpia constantemente de todo pecado. Oiga bien lo que le dice el Señor: tus pecados pasados, presentes y futuros, todos han sido borrados por la sangre de Cristo, en quien tenemos perdón de pecados. Y en tercer lugar, la gracia de Dios nos libra del poder del pecado. Vemos cómo el Señor sana a un paralítico. Sus amigos lo descuelgan del techo. Lo primero que el Señor le dice es: tus pecados te son perdonados. Pero el paralítico seguía ahí postrado, no podía caminar. De poco serviría que el Señor solo nos limpie de pecado, si no nos va a librar del poder del pecado, porque el pecado destruye nuestra vida. Nos tiene espiritualmente lisiados, incapaces de ponernos de pie
y servirle a Dios. El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Cristo Jesús sanó a este paralítico. Eso nos recuerda que la gracia de Dios nos libra del poder del pecado para que ahora podamos servir al Señor. Así que resumiendo, la gracia de Dios te transforma en un hijo de Dios. La gracia del Señor te limpia de pecado y la gracia del Señor te libra del pecado. Ven a Jesús hoy para que Él obre en tu vida. Si tú ya le recibiste, ríndele esas áreas donde todavía cojeas. El Señor ya las conoce y ya las perdonó, pero Él quiere traer libertad a tu vida. Su palabra y su Espíritu Santo son la respuesta. Deja que el poder de Dios transforme tu corazón.